Ahora de nuevo, vamos a continuar con el video anterior. En el anterior vimos un poco de lo que es la arquitectura que nos permite diferenciar, por así decirlo, los componentes de manera que podamos reutilizarlos y mantener una alta escalabilidad en nuestro programa. También comprendiendo lo que es la forma en la que interactúan estos. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar un framework para el desarrollo de una aplicación, en este caso una API REST. ¿Cuál? Spring. ¿Qué es lo que podemos hacer con Spring? Podemos entrar a IA, microservicios, reactividad, también a la nube, entre otros. Es una buena elección de framework Spring. ¿Por qué? Porque existen muchas empresas que todavía lo siguen utilizando, ya que es un entorno maduro para el desarrollo de aplicaciones. Ahora, para generar nuestro proyecto, lo que vamos a utilizar es Spring Initializer, lo cual nos provee, por así decirlo, de una plantilla con nuestras dependencias, al igual que ciertas configuraciones básicas que va a tener el proyecto. Para mi caso en específico, lo que voy a utilizar es Java con Maven. Maven es un gestor de dependencias que nos ayuda, a la redundancia, a gestionar dependencias de Java. Es similar a NPM con Node.js. Ahora, voy a utilizar la versión 3.4.4. Las otras están en Snapshot y no son muy estables. Ahora, aquí podemos ver la metadata de nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí sería el nombre del dominio, es decir, la forma en la que va a estar ubicado nuestro proyecto en subcarpetas, subpaquetes, por así decirlo. Podemos poner, por ejemplo, com.nombre, por ejemplo, com.valid, nombre del artefacto, nombre del proyecto, una descripción que podamos darle, bueno, queramos darle. También está cómo se va a empaquetar y la versión de Java que estamos utilizando. A la derecha, en cambio, tenemos una forma de añadir dependencias a nuestro proyecto directamente. ¿Y dónde es que se van a colocar estas? Podemos verlas en nuestro com.xml que se va a generar a posterior, junto a paquetes base que vienen con Spring Boot. Aquí podemos ver la versión de Java y otra información que se utilizó antes. Ahora, para este caso vamos a utilizar lo que es Spring Web, también JPA y drivers, en este caso para Postgres. Spring Web lo que nos va a permitir es la creación de la API REST, también utilizar MVC y también usa Apache Tomcat que nos provee un servidor. Ahora también tenemos lo que es JPA que nos permite la persistencia de datos en SQL. También tenemos el driver de Postgres para conectarnos a nuestra base de datos. Cuando ya estamos seguros de haber añadido todo lo necesario, simplemente podemos generar estos, lo cual nos da ya el archivo, el cual podemos descomprimirlo y abrir el proyecto. Bien, ¿qué otras herramientas vamos a utilizar? En este caso vamos a utilizar lo que es IntelliJ, el cual viene de la compañía de JetBrains, el cual es muy utilizado para el desarrollo en Java, Kotlin, lo que también es Spring. Por supuesto, es un gran producto que en mi caso voy a utilizarlo con la versión Community. Aquí pueden escoger su plataforma y luego instalarlo en su sistema operativo. Ahora, Spring lo que tiene detrás de él es una gestión de beans. Estos beans se puede decir que son instancias que genera el proyecto, el programa de Java, y estos pueden ser instancias, por así decirlo, de distintas formas como singleton, como empezar una factoría, y estos son reutilizables en todo el proceso de la aplicación a través de lo que es la inyección de dependencia, siguiendo un ciclo de vida de estos. Ahora, también lo que voy a utilizar es PostgreSQL, lo cual es una base de datos open source, la cual se utiliza en el puerto 5432, si mal no recuerdo,
Y para probar nuestra API REST también tendremos a Insomnia y podemos descargarlo de acuerdo a nuestro sistema operativo. Bien, a partir de esto podemos verificar esta instalación. Por ejemplo, ver la versión que tiene Java en nuestra terminal, por supuesto. También la versión de Debian, es decir, Maven. Aquí podemos ver la versión de Java y JDK, Maven. También podemos hacer lo mismo con Postgres. Aquí tenemos su versión, en este caso la 14.17 es la que he utilizado ahora mismo, con un Maven de 3.6.3. Bien. Posteriormente lo que podemos hacer es abrir nuestro proyecto de Spring Boot. Bien. Cuando iniciemos IntelliJ, lo que nos va a mostrar es una parte que es la configuración, tras lo cual se va a mostrar esta pantalla, en la cual vamos a tener todos los proyectos que hemos estado utilizando. En este caso voy a utilizar el cual descomprimí en ese zip a través de Spring.stat para la plantilla que les mencioné. Bien. Como les mencioné anteriormente, aquí tenemos nuestro pom.xml con las dependencias que estamos utilizando, igual que ciertos plugins, la versión de Java, Maven. Estos se pueden ver de mejor forma en la parte de la derecha, en su menú. Bien, ahora, ¿cómo vamos a interactuar con la base de datos? Para hacer esto, lo que vamos a hacer es irnos de SVC, source, hasta main, source, y podemos ver este archivo que se llama application properties. Y aquí podemos, más bien dicho, podemos llenar este archivo con distintas propiedades que va a utilizar este proyecto. Por ejemplo, la configuración del puerto, la conexión a la base de datos, en este caso Postgres, para este puerto que tiene por defecto en su instalación, y la base de datos que vamos utilizando, al igual que ciertas credenciales. Bien, también tenemos lo que es la configuración de JPA para hacer la persistencia de datos. Esta información estará luego en la descripción. Y tenemos el proyecto como tal dentro de Java, con el dominio que ingresamos anteriormente. Claro, por ejemplo, si tenemos el sitio a.com, esto se traduciría a la inversa como com.a.sitio, lo cual da cierta seguridad y es parte del estándar manejado por Spring al crear los proyectos. Bien, ahora vamos a tener en nuestra aplicación ciertas capas, como les dije anteriormente, lo que es el dominio, la parte esencial de la aplicación donde van a estar casos de usos, cierta lógica de negocio, que si bien es parte de la esencia, no es, por así decirlo, la parte principal, pero sí están ahí su lógica de negocio que lo hace funcionar y lo comunica con lo que es la infraestructura. Por ejemplo, tenemos la persistencia, entre otros. Bien, también en dicha carpeta, dicho paquete, podemos ver lo que es example.application. Aquí tendremos el main de la aplicación que va a iniciarlo. Continuamos con el dominio. Vamos a ver uno de sus modelos. En este caso va a ser una API REST para crear
ver datos de un usuario y también eliminarlo. Bien, para ello vamos a crear una clase que va a ser en este caso usuario, con ciertas propiedades que va a tener. Esta clase son pocos, es decir, clases muy básicas, solamente propiedades, constructores y un par de métodos esenciales y eso es todo. En este caso, eso es lo que tenemos, un ID, un nombre, un email, constructores. Este constructor vacío se utiliza en lo que es cuando se traen los datos de la base de datos para poder seguirlo llenando mientras ocurre este proceso. También vamos a tener un constructor sin el ID enviado por parámetro, debido a que todavía no está creado el objeto, por así decirlo, el usuario. Pero también vamos a tener otro cuando ya lo tenga. También vamos a tener cierta lógica para poder mantener cierta concordancia lo que entra a la aplicación con lo que se guarda en nuestra base de datos, por así decirlo. Esto también se puede modificar de acuerdo a los requerimientos, en este caso, para verificar aspectos como es el nombre y el email, al igual que para su posterior verificación. Esto lo que hace es utilizar el concepto de inmutabilidad, es decir, que un objeto no pueda cambiar. Bien. También lo que tenemos es un repositorio, es decir, la forma, más bien dicho, de declarar una interfaz, un contrato que van a implementar luego clases. ¿Por qué repositorio? Porque vamos a guardar luego esta información de cierta forma. Ahora, cuando interactuemos con esta forma de guardar los datos, lo que vamos a hacer es obtener cierto usuario por un ID, vamos a guardarlo, eliminarlo y también verificar si ese email existe con ciertas operaciones. Este opcional lo que nos va a dar es o el objeto o podría no darse el objeto. Por ejemplo, si le damos un ID que no existe. También tenemos lo que son las excepciones de la aplicación, que son las más relevantes, por así decirlo. Por ejemplo, que un email exista o un error más, por así decirlo, por default. Bien. Otra de las capas que tenemos es la de aplicación. En esta vamos a tener el DTO y servicios. Bien. El DTO lo que nos ayuda es a mantener seguridad y flexibilidad en la aplicación. Es más aconsejado para aplicaciones de gran complejidad. Sin embargo, les quise presentar este concepto. Por ejemplo, vamos a tener, por así decirlo, una réplica del modelo que ya vimos anteriormente. Sin embargo, uno de los aspectos claves que tiene este es la seguridad. Por ejemplo, no podemos simplemente exponer la información privada del usuario como es su contraseña, lo cual aquí se puede tratar perfectamente. Ahora, también tenemos que verificar que estos datos estén llegando a la aplicación. También vamos a tener lo que es un constructor vacío, otro que viene con sus elementos y getter y setter. Como dije, son objetos simples que utiliza Spring para una forma más fácil de entregarnos estos datos. También está el servicio. Y como podemos ver aquí, tenemos todas las importaciones y el repositorio que mencionamos anteriormente. Va a haber una clase que lo implemente y nos sirva estos datos. Ahora, una parte clave que cabe recalcar es esta de aquí. Un constructor con ese tipo de objeto que va a inicializarse. Pero nosotros no tenemos que definir eso en el main. El main solamente se va a arrancar la aplicación. Pero es Spring el cual nos va a proveer una instancia de esto, utilizando en este caso Singleton, ya que viene por defecto. Vamos a tener